¿Cómo les va? Bueno, si pudieran entender mezclas reguladoras fisiológicas, es muy parecido. ¿M? Yo para formar una mezcla reguladora tenía que poner en un frasco un ácido débil, mezclarlo con una base fuerte, hacerlo reaccionar para obtener los componentes de la mezcla, que eran la sal disociada y el sobrante, el ácido débil. O la base conjugada y el ácido débil. Bueno, acá van a ver que la mezcla reguladora fisiológica no tengo que hacer ninguna reacción porque los componentes de la mezcla ya están formados en el organismo, forman parte del medio interno. No es que yo tengo que esperar a que se fabrique. No voy a hacer reaccionar un ácido con una base. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá ustedes van a ver que las mezclas reguladoras fisiológicas o buffers fisiológicos son sistemas binarios formados por básicamente un ácido débil que en el medio interno se va a encontrar, por ser débil, en su forma parcialmente disociada y obviamente en su forma no disociada. ¿Tá? La no disociada va a funcionar como el ácido débil de la mezcla, la que ya habían visto ustedes, y la forma parcialmente disociada va a actuar como la base conjugada o anión de la sal, pero que no es sal. ¿Está? Bien, vamos a verlo a continuación. Para composición de una mezcla necesito de un ácido débil, el cual en el organismo se va a encontrar una parte disociada, que es la que actúa como base buffer. Recuerden que la base buffer es el que capta protones. Mientras que la forma no disociada del ácido actúa como el ácido de la mezcla porque tiene la tendencia a ceder. Abajo pusimos un ejemplo que es el clásico, el ácido carbónico, que se encuentra en su forma no disociada como ácido carbónico y es el ácido débil. ¿Por qué es débil el ácido? Porque se disocia parcialmente, no libera todos sus protones. Pues ustedes van a ver que la forma disociada o parcialmente disociada da lugar a la formación de un bicarbonato y el protón. ¿Eh? El bicarbonato es la forma parcialmente disociada del ácido carbónico. El bicarbonato tiene tendencia, una vez que se formó, a recaptar el protón que liberó y transformarse nuevamente en ácido carbónico. Por eso el bicarbonato actúa como base porque capta protones, mientras que el ácido carbónico actúa como ácido porque cedería protones. Dentro del organismo encontramos 6 sistemas buffer capaces de amortiguar el pH. Después cada uno tendrá una función determinada si está en el medio extracelular o en el medio intracelular. En orden de, no en orden de importancia, sino que en orden de estudio tengo el sistema del ácido carbónico, que es el único sistema abierto, esto es, tienen que entenderlo sí o sí, y después tengo el sistema del ácido fosfórico, el sistema de las hemoglobinas, son 2 sistemas, el sistema del ácido láctico, el sistema de los proteinatos o proteínas, y el sistema de los amonios. Acá lo remarqué un poquito en negrilla, porque a diferencia del resto, no está formado por un ácido débil, está formado por una base débil, que actúa solamente en riñón. ¿Está? Bien, vamos a tratar de explicarlos ahora con las formulitas. Pero recuerden esto, todos los sistemas son cerrados menos el primero. Este es un dato que va a ser importante después para la teoría y para la práctica. Acá tienen un poco la disociación de cada sistema. Ácido carbónico se disocia en bicarbonato más protón, único sistema abierto, donde el bicarbonato está pintado de naranja, es la base buffer, llamada base buffer bicarbonato. Después tenés, dentro de los sistemas de fosfato, el ácido fosfórico que se divide en fosfato más protón. El fosfato es la base buffer no bicarbonato. La hemoglobina, la hemoglobina reducida con su protón. La oxihemoglobina, el oxihemoglobinato con su protón. El ácido láctico, lactato y protón. El ácido proteico, proteinato y protón. El amonio, el amoníaco y protón. Entonces tengo bicarbonato, fosfato, hemoglobinato, oxihemoglobinato, lactato, proteinato y amoníaco, bases buffer. Todas las bases buffer, menos el bicarbonato, van a constituir bases buffer no bicarbonato.
Mientras que el bicarbonato es la única base, va a ser bicarbonato. Parece otra lengua una boludez, pero bueno, esto es más o menos para que vayan desmenuzando. Hacemos hincapié en el único sistema abierto. El único sistema abierto es formado por bicarbonato, ácido carbónico. ¿Estamos de acuerdo? Bicarbonato, ácido carbónico. ¿Por qué se lo denomina abierto? Bueno, porque tiene una regulación metabólica y respiratoria de sus componentes. Tanto el bicarbonato como el ácido carbónico se regulan a través del pulmón y del riñón. ¿Qué es lo que me interesa saber ahora en este punto? Que de este sistema abierto, este sistema, por ser abierto en el organismo, es 100% eficaz. Pero si yo tomo una muestra de sangre y lo pongo en un frasco, este sistema se convierte en un sistema in vitro. Fuera del organismo no sirve como mezcla reguladora, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque deja de ser un sistema abierto y al dejar de tener un sistema abierto va a tener una concentración absoluta de uno de sus componentes muy pero muy baja, que es el ácido carbónico. Con respecto a la concentración relativa, que es la relación entre el bicarbonato y el ácido carbónico, esa relación sal-ácido o base-ácido, la mezcla reguladora tiene una relación 20:1, 20 partes de bicarbonato por cada parte de ácido carbónico, fuera de la eficacia. Y por último, el pK. El pK del ácido carbónico es 3,8. Un pK que obviamente está muy lejos del pH amortiguador que es 7,4. Por lo tanto, dentro de un frasco, o sea, in vitro, esta mezcla no serviría como mezcla reguladora, no tendría capacidad amortiguadora alguna. Pero en el ser humano es 100% eficaz por ser abierta. Acá lo que hicimos en este esquema muy sencillo, muy demasiado, es tratar de explicar un poco qué quisimos decir con sistema abierto y que tiene regulación metabólica y pulmonar. Bueno, miren, a ver, síganme, si se puede, síganme. Estoy en la célula, ahí abajo, la célula tiene respiración celular, mientras esté vivo hay una respiración celular y el producto final, entre otras cosas, de la respiración celular es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es volcado a sangre. En sangre se hidrata con agua a partir de una enzima que es la anidrasa carbónica. ¿Sí? Se hidrata y da lugar a la formación del primer componente, que es el ácido carbónico. ¿Está? Ahí tengo el primer componente de la mezcla, ácido carbónico. Este ácido carbónico, como un ácido débil, se disocia parcialmente en qué? En bicarbonato y protón. Ahí lo tenemos. Ya tengo la mezcla reguladora fisiológica formada. Ahora, guarda, porque también se reciben protones, se recibe bicarbonato de la mucosa del aparato digestivo. Si vieron nutrición, van a ver que en el aparato digestivo hay reabsorción de bicarbonato. ¿Sí? El bicarbonato se puede eliminar, por eso la diarrea es una patología importante en la alteración del medio interno. Abajo ven el inodorito. O se puede reabsorber en la mucosa intestinal y reincorporar al sistema circulatorio. Bien, ahí tengo los componentes. ¿Qué pasa con estos componentes? Puede pasar que, vamos a suponer, que yo tengo mucho ácido carbónico, tengo mucho ácido carbónico producido, porque hay una respiración celular muy intensa. Bien. Digo, si yo tengo mucho ácido carbónico, no me sirve tenerlo, dice el organismo. Entonces, lo quiero regular, no quiero que haya un exceso de ácido carbónico. Entonces, ¿qué hace el sistema? Toma el ácido carbónico, lo lleva a pulmón, lo que está en naranja, ¿lo ven? Lo lleva a pulmón, lo deshidrata y en sangre pulmonar se transforma nuevamente en dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, como es un gas, a través de la hiperventilación, refleja, es liberado al ambiente. De esa manera, el organismo se desembaraza del exceso de ácido. Ahora, si tuviera un déficit de ácido carbónico, lo único que tiene que hacer el organismo es evitar la pérdida de dióxido de carbono a través del pulmón. En vez de hiperventilar, hará una hipoventilación y mantendrá el dióxido de carbono transformado en ácido carbónico. ¿Hasta ahí se entiende? Ok. Ahora,
Ese exceso de ácido carbónico que se va por pulmón no se puede ir eternamente por pulmón porque el pulmón necesita poner en marcha los mecanismos, los músculos respiratorios para poder hiperventilar. No puedes hiperventilar eternamente. Entonces, antes de que este mecanismo se agote por agotamiento de los músculos, lo que tengo que hacer es tratar de buscar otra salida. Entonces, ¿hacia dónde puedo ir? Tomo el exceso de ácido carbónico que no puedo liberar por pulmón y lo voy a llevar al riñón. ¿Ven? Lo que está en verde. ¿El riñón qué hace el organismo? Toma el ácido carbónico, lo disocia en bicarbonato y protón, va a eliminar protón o no y va a recuperar ácido de bicarbonato para volverlo a circular. Eso va a depender mucho de lo que yo tenga. Pero acá tienen la compensación o el mecanismo de regulación metabólica y respiratoria. Por eso el ácido carbónico jamás se agota. ¿Qué pasa con el bicarbonato, su componente? El bicarbonato depende de lo que haya de ácido carbónico. Por lo tanto, si hay poco bicarbonato, yo necesito aumentar. ¿Aumentar qué? El ácido carbónico. Para aumentar el ácido carbónico, ¿qué tengo que hacer? Hipoventilar. Si yo hipoventilo, no pierdo ácido carbónico, lo retengo. Mecanismo compensador. Entonces, el bicarbonato no se agota nunca, porque hay un mecanismo compensador que es el pulmón que regula la salida de ácido carbónico para formar bicarbonato. Pero también el riñón va a actuar, va a tomar el ácido carbónico que esté dando vuelta por ahí, lo va a transformar en bicarbonato y lo va a volcar al medio para mantener. Por lo tanto, si hay una regulación pulmonar y una regulación renal, el sistema bicarbonato ácido carbónico no se agota. Esto lo convierte en el único sistema abierto y lo convierte en el único sistema 100% eficaz para amortiguar las variaciones de pH. ¿Cuándo? Tengo una deficiencia pulmonar o una alteración renal, este sistema que era 100% eficaz deja de ser eficaz. Por lo tanto, dependeremos de la ayuda del resto de los sistemas buffer que son sistemas cerrados. Cuando lean la teoría, ustedes van a ver que el sistema de bicarbonato ácido carbónico se encarga por sí solo de amortiguar el 70% de las alteraciones. O sea, el 70% de la alteración del pH es el sistema este abierto, es el que se encarga de amortiguar. Los sistemas cerrados, el resto de sistemas en conjunto, abarcan el 30% de la amortiguación. Después van a ver que la teoría te dice, bueno, en sangre es más importante el ácido carbónico, pero también está el fosfato, intracelular el fosfato, en realidad está bien, después vemos funciones de cada uno, pero en términos genéricos es, el sistema abierto es el más importante, abarca el 70% de la función amortiguadora y el resto acompaña. Eso lo tienen que tener muy claro. ¿Eh? Hablamos de las bases buffer. Las bases buffer las tienen bien en la piladita acá a la izquierda en la columna, el bicarbonato, como base buffer bicarbonato, valor 24 miliequivalentes litros más menos 2 es el rango de variación. Después tengo fosfato, lactato, proteinato, oximoglobinato, hemoglobinato reducido y amoníaco como bases buffer no bicarbonato. ¿Cuánto suman las bases buffer no bicarbonato? La diferencia que queda de bicarbonato y el total. Si tomo base buffer bicarbonato y le sumo las bases buffer no bicarbonato, me va a dar un valor que se llaman bases buffer totales. Estas bases buffer totales del organismo pueden ser reales o normales. Las bases buffer normales, su valor es de 48 más menos 2 mil equivalentes por litro. Por lo tanto, la normalidad oscila entre 46 y 50 mil equivalentes por litro, de los cuales ahí viene el planteo, de los cuales 24 más menos 2 son de bicarbonato y el resto son de no bicarbonato. A ver, hagamos una cuenta. Base buffer normal es 50. Pongamos 50. Y tengo 24 de bicarbonato, porque me di 24. ¿Cuánto tengo de no bicarbonato? Cric, 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 26. ¿Ah?
Si yo tengo 26 de normal de bicarbonato, tendré 24 de no bicarbonato. Las no bicarbonatos siempre son la diferencia entre el total de base buffer bicarbonato y el total de bases. ¿Tá? Vamos a definir bases buffer normales. Vamos a definir bases buffer normales. Las bases buffer normales se definen como la concentración de base buffer bicarbonato más bases buffer no bicarbonato, que debería tener el medio interno, o sea, la sangre, con una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, para que el pH del medio interno sea 7.4. Esa es la definición de base buffer normal. Che, ¿y las reales tienen definición? No, las reales no tienen definición, pero también son la suma de base buffer bicarbonato más no bicarbonato. Pero, ¿cuál es la diferencia? Lo real es lo que tiene el paciente y lo normal es lo que debería tener. Entonces, cuando vos te dicen presión arterial, y vos le preguntas, ¿la normal? Ah, o la que tiene el paciente. No, la que tiene el paciente es mayor, menor o igual. Ah, bueno. Entonces, comparando lo normal con lo real, aparece otro nuevo concepto que lo tiene ahí marcado como exceso de base. Doctor, define exceso de base. Y el exceso de base, la diferencia, doctora, entre las bases de buffer totales que tiene el paciente menos las bases buffer totales que debería tener. Porque las reales y las normales son totales. Una es las que tiene y otra es las que debería tener. ¿Estamos de acuerdo? Uy, uy, uy. Función amortiguadora. Bien, empecemos a ver la fisiología. ¿Para qué carajo tengo mezclas reguladoras fisiológicas? ¿Para qué sirven? Esto es así. Las mezclas reguladoras fisiológicas forman parte de todo un sistema de amortiguación de pH. No es lo único que amortigua el pH. Pero tengan en cuenta esto. Lo primero que aparece es la acción de los buffers, sistemas buffer, de lo que estamos hablando. Después aparece una compensación respiratoria. Y por último hay una compensación metabólica a cargo del riñón. Estos son los tres pasos que se deben cumplimentar para amortiguar el pH o la alteración de un posible pH. Acción de los sistemas buffer, compensación respiratoria y compensación metabólica. Bien, vamos a explicar ¿eh? cómo funciona esta amortiguación. Ustedes van a ver que acá hablamos frente a una acidosis. ¿Cuándo se produce una acidosis? Pregunta el examen. Cuando el pH es menor a 7.35. Entre 7.35 y 7.4 hay una acidemia. Menos de 7.35, acidosis. Bien. Tengo una acidosis de origen metabólico. Ah, empezamos con los quilombos. No, no, es fácil, muchachos, es fácil. ¿Cuándo el origen es metabólico? Por ejemplo, cuando tengo una acidosis láctica, ¿y eso cuándo mierda se produce? Y cuando hay un ejercicio físico intenso, por ejemplo. ¿Eh? Otra causa podría ser cuando hay un metabolismo anaerobio, que a veces es producto del ejercicio físico intenso, a veces producto de otra causa. Metabolismo anaerobio, un mal flujo muscular, por X causa podría producir una acidosis. Y otra de las causas que por ahí, bueno, ustedes de patología no saben todavía, pero está puesta como causa, es la descompensación metabólica que ocurre en el paciente diabético. El paciente diabético genera cuerpos cetónicos y estos cuerpos cetónicos provocan acidosis. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bueno, miren, esto es así. El primer punto que tienen que acordarse es el siguiente. Cuando se produce frente a una acidosis metabólica, son las bases buffer de todos los sistemas, y esto acuérdenselo, tanto los abiertos como los cerrados, o sea, las bases buffer de bicarbonato y las no bicarbonato, las que intenten captar los protones liberados por este problema, por esta causa. Como consecuencia, la concentración de bases buffer totales, o sea, las reales del paciente, van a disminuir. Lo que queda demostrado en un laboratorio con un exceso de base negativo. Siempre que te pregunten, ¿cómo te das cuenta que el paciente tiene una acidosis metabólica?
Y doctora, primero el pH, es lo que define la alteración. Y segundo, el exceso de base. No hay error, ¿eh? Exceso de base negativo, origen metabólico. Y si es negativo, no puede ser alcalosis, acidosis. El segundo mecanismo compensador es el pulmón, la compensación pulmonar, que arranca prácticamente al mismo tiempo, minutos después de iniciarse la alteración, inicia la compensación pulmonar. Es rápida, y en esta compensación pulmonar, el pulmón lo que trata es de eliminar el exceso de ácidos, ¿eh? A través del dióxido de carbono. El problema es que para eliminar el exceso de ácido tiene que hiperventilar en forma refleja, y la hiperventilación refleja inevitablemente depende de la musculatura pulmonar, de los músculos del tórax, que después de 12 horas de hiperventilar se agotaron. Por lo tanto, esta compensación se dice que es de rápida instauración y de corta duración. Y es una compensación parcial. Al mismo tiempo que se inició la compensación respiratoria, a la media hora de haberse iniciado la alteración, comienza la compensación metabólico-renal. El problema es que el riñón, para realmente ser eficaz, necesita 24 horas. Por eso se dice que es tardía. Pero dura 3 días amortiguando. Por eso se dice que si bien es tardía, es duradera. ¿Qué me tengo que acordar? La compensación respiratoria es rápida y corta. La compensación renal o metabólica es tardía pero duradera. Bien, en este esquema lo que intentamos explicar es el mecanismo de compensación completo. Arrancamos por esto. Arrancamos a la derecha de la imagen donde hay una concentración de hidrógeno aumentada. Si la concentración de hidrógeno aumenta por los casos que antes nombramos, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. ¿Por qué? Y doctora, porque existe una relación inversamente proporcional entre concentración de protones y pH. Esto lo tenemos que saber de cuando vimos pH. Bien, se produce una acidosis, la cual debe ser amortiguada. Como estoy en sangre, lo primero que se pone en marcha son los sistemas buffer, lo que están pintados en las líneas de rosa o fucsia. Fucsia, ¿no? Sí. Fíjate que el protón va a ser captado por el bicarbonato, base buffer bicarbonato, cuya concentración, obviamente, una vez que captó protón, disminuye. ¿Por qué? Porque se transformó en ¿qué? En ácido carbónico. ¿Ahí estamos? El bicarbonato capta protón y se transforma en ácido carbónico. De esta manera ayuda a la amortiguación, pero como consecuencia la base buffer bicarbonato disminuye. Bien, ¿quiénes van a captar protones también? Las bases buffer no bicarbonato que forman parte de los sistemas cerrados. Por lo tanto, acá actúan todos los sistemas, los abiertos y los cerrados. Inclusive, estamos describiendo una reacción química que va de derecha a izquierda. ¿Qué pasa con las bases buffer no bicarbonato? Están disminuidas como consecuencia de la amortiguación y se han transformado en ácidos fijos. Pero fíjese que a diferencia del otro sistema, termina ahí. ¿Por qué? Porque estos sistemas tarde o temprano se agotan por ser cerrados. Bien, ok. Uy, qué problema. Si estos se agotan, me va a quedar el sistema de bicarbonato ácido carbónico. Sí, ¿por qué? Porque es el único abierto. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Voy a permitir que ahora esta sangre vaya a pulmón y sea el aparato respiratorio o el pulmón el que intervenga en la amortiguación. Acá tengo el segundo mecanismo amortiguador. El pulmón va a transformar el ácido carbónico en dióxido de carbono y agua y va por hiperventilación a eliminar el exceso de ácido transformado en dióxido de carbono. Pero como esto va a agotarse tarde o temprano, el sistema renal también va a tomar ácido carbónico y el riñón lo va a disociar en bicarbonato y protón. Como lo que tengo en exceso es hidrógeno, lo que voy a tirar a la orina es protón. Y voy a retomar el bicarbonato y lo voy a volver a mandar a sangre para que siga amortiguando. ¿Eh? Fíjate que hay un círculo que no se termina más, porque este sistema es 100% eficaz porque tiene esa regulación metabólica y respiratoria. 24 horas después de empezar todo este quilombo,
24 horas después la orina se convierte en orina ácida. Empieza a convertirse en ácida. Y eso es lo que demuestra 24 horas después que los tres sistemas amortiguadores están funcionando. Y que si mido el pH 24 horas después, un poquito más, es muy probable que este pH ya esté casi nuevamente en la normalidad. Esto por lo menos en la teoría. ¿De acuerdo? Lo que está en fucsia, sistemas buffer, abierto y cerrado. Lo que está en naranja, la compensación respiratoria. Lo que está en verde, la compensación metabólica a cargo del riñón. Bueno, aquí ven un poco el laboratorio de la acidosis metabólica. Esto es un ejemplo, básicamente, ¿no? ¿Cómo sé que es una acidosis? Porque el pH es menor a 7,35. ¿Cómo sé que es metabólica? Porque tengo un exceso de base negativo. Bien, ¿qué pasa con el bicarbonato? Ha disminuido porque lo usé para amortiguar, es menos de 24. ¿Qué pasa con las bases buffer no bicarbonato? Están disminuidas porque también lo usé para amortiguar. Por lo tanto, el total de base buffer que tiene el paciente, o sea, las reales, va a ser menor a la cantidad de bases, a la concentración de bases buffer normales. Esto es lo que hace que el exceso de base sea negativo y lo que mostramos anteriormente en la reacción. ¿Qué pasa con la presión de dióxido de carbono? Bueno, esta es una muy buena pregunta. No hay un patrón que pueda permitirme a mí establecer si está aumentada o disminuida, porque va a depender del momento en que yo tome el laboratorio del paciente. Si lo tomo en el primer momento, la PCO2 tal vez esté normal, porque no es un problema respiratorio. Si lo tomo 24 horas después, capaz que la PCO2 esté disminuida porque el paciente está liberando dióxido de carbono. Por eso, no es un parámetro para tener en cuenta en la acidosis metabólica. La acidosis metabólica la defino con el pH y con el exceso de base, nada más. Bien, acidosis respiratoria. Acá la cosa es muy parecida, pero te cambia un poco los papeles, el movimiento de las bases buffer, ¿no? Eh, lo que tengo que aclarar es esto, la acidosis respiratoria es aquella acidosis en la cual el paciente no puede eliminar el dióxido de carbono. Cualquiera sea la causa, puede ser una causa mecánica como una causa funcional. ¿Cuál sería una causa mecánica? Que te agarren de cogote, eso es mecánico. Y una causa funcional es que tenga una parálisis muscular y no pueda respirar. En todas las condiciones vos te queda el dióxido de carbono dando vuelta en sangre y no lo podés sacar. Bien. O sea que a la mierda la compensación respiratoria. Ya el pulmón no compensa, por lo tanto, ya perdí un sistema. ¿Cuál es? El abierto. Entonces me quedan los cerrados, que encima se agotan. Por lo tanto, guarda con la acidosis respiratoria, porque son las que más difícilmente puedan compensarse. ¿Por qué? Porque dependen de los sistemas buffer que trabajan a la mitad de su capacidad, porque trabajan solamente los cerrados. Y no tengo compensación respiratoria, por lo tanto, si se me complica el riñón, estoy hasta la bola. Bueno, esto es más o menos así. Son los sistemas cerrados los únicos que pueden amortiguar la acidosis respiratoria, ya que el abierto dejó de funcionar como un amortiguador. A medida que las bases buffer bicarbonato aumentan por la alteración que se ha producido en el pulmón, las no bicarbonatos disminuyen porque han amortiguado. ¿Eh? Esto hace que el valor de base buffer real sea igual a lo normal, o sea que vos no encontrés matemáticamente un valor de diferencia. El exceso de base es igual a cero. Vos tenés un paciente que tiene acidosis, pero tiene un exceso de base cero. Así, puta, esto es respiratorio. Pero en realidad no te podés fijar en el laboratorio, vos te fijás en el paciente. O sea, tenés que ser muy burro para que tener que buscar un laboratorio para darte cuenta si el acidosis es de origen respiratorio o metabólico. Estamos de acuerdo, ¿no? Va, es una expresión mía, pero no es el laboratorio lo que define el diagnóstico, es la clínica. El laboratorio a vos te confirma lo que vos sospechás. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No habrá compensación respiratoria porque el pulmón está enfermo o anda a saber qué tiene, por lo cual solamente hay compensación renal, la cual se hace eficaz 24 horas después. Por lo tanto, esto es un poquito más tardío y menos amortiguado que la acidosis metabólica. Bueno, tratamos de explicar la acidosis respiratoria para que vean lo que quisimos decir. Arrancamos a la izquierda, donde está la cruz. La cruz indica que hay un corte, no hay salida de dióxido de carbono, el pulmón está obstruido, andás a ver qué problema hay,
que yo no puedo eliminar el dióxido de carbono, por lo tanto queda retenido en sangre. Y bueno, no está dando vueltas, sino más, entonces se transforma o no se deshidrata y queda formando ácido carbónico. El ácido carbónico tiene aumentada su concentración, pero no se molesta porque el tipo que hace se disocia en bicarbonato que aumenta más protón. Fíjate que es este el protón el que provoca la acidosis. ¿Por qué? Porque es el que provoca el desequilibrio. Bien. La base Buffer bicarbonato aumentó por la disociación del ácido carbónico y provocó la acidosis por la liberación del protón. Necesito amortiguarlo. Bien, ¿quién lo amortigua? Las bases Buffer no bicarbonato, que captan protones, ¿ven? Entonces, a medida que el bicarbonato aumenta, las no bicarbonatos disminuyen. Las no bicarbonatos disminuyen a medida que atrapan protones y se transforman en ácido carbónico, pero tengo un maldito problema. Aparte de los perros que ladran en la calle que les agarró el ataque locura, tengo un maldito problema. Estos sistemas son sistemas cerrados que se agotan tarde o temprano. Por lo tanto, debería esperar que el riñón pueda actuar amortiguando la acidosis. Capta al ácido carbónico que estaba en exceso, lo disocia, libera el protón a la orina y recaptura bicarbonato para volver a seguir amortiguando. Bueno, en acidosis respiratoria el laboratorio me va a dar una PCO2 que va a estar aumentada porque es un problema, no tengo cómo liberarla por pulmón. El bicarbonato va a estar aumentado a consecuencia de la transformación del ácido carbónico en bicarbonato por culpa del aumento de la PCO2. Base Buffer bicarbonato aumentado y las no bicarbonatos van a ir disminuyendo a medida que vayan amortiguando. Esto va a hacer que las bases Buffer totales de mi paciente sean iguales a las que debería tener. Por lo tanto, el exceso de base da 0. Acá puse más menos 2 porque esto no es matemática, esto es fisiología. El 0 no es absoluto, en realidad. Si lo normal es 48 y el paciente tiene 49, el exceso de base es 0. Si lo normal es 48 y el paciente tiene 50, el exceso de base es 0. O sea, hay un rango de variación de más o menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo que confirma la alteración, que es el pH, obviamente. Menos de 7,35 con un exceso de base más o menos 2, no lo discutimos más. No lo discutimos más. Acidosis respiratoria. Bien, como verán acá, puse las alcalosis y las puse comparativamente por dos motivos. Primero que los sistemas buffer, vamos a ser sinceros, funcionan a pleno para las acidosis. ¿Por qué? Porque para las alcalosis vos necesitas liberar protones. Y los sistemas buffer están formados por ácido débil, salvo el amoníaco. Pero si son ácido débil, no tienen mucha tendencia a liberar protones. Por lo tanto, si se aparece una alcalosis, la teoría es muy linda, la teoría sería muy linda. Pero en la práctica casi es inaplicable. Pero bueno, ¿cómo sería esto en la teoría? Si yo tomo una acidosis donde las reacciones van de derecha a izquierda, las alcalosis van de izquierda a derecha. ¿Está? Una alcalosis metabólica tendría base buffer bicarbonato aumentada, no bicarbonato aumentada. La base buffer real es mayor o normal, pero lo que va a definir el origen metabólico es el exceso de base positivo. ¿Ah? Perfecto. ¿Cuál sería una causa de alcalosis metabólica? Y un paciente que por X causa tiene una ingesta de bicarbonato, o porque por riñón perdió bicarbonato. La verdad que son muy pocas las causas, por lo menos que ustedes puedan manejar ahora. ¿Sí? La alcalosis respiratoria, como ve, la alcalosis respiratoria como causa tiene la disminución de la PCO2. Ahora, la disminución de la PCO2 en la causa respiratoria está originada fundamentalmente por la hiperventilación, que no es refleja, es sostenida. Esta hiperventilación sostenida se da generalmente en cuadro fóbico, en cuadro de histeria, por lo tanto
volvemos a repetir, las alcalosis tanto metabólica como respiratoria son difíciles de presentarse en la clínica médica, no quiere decir que no haya, y son difíciles de explicar a través de los sistemas buffer, por lo tanto son o acidosis metabólica o respiratoria. Las alcalosis, apréndanse esta teoría que alcanza y sobra.